Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Bienvenidos al Huerto de Cristi. En esta ocasión les quiero hablar de la importancia que tiene guardar las semillas de nuestro huerto. Tenemos que saber que o empezar a guardar nuestras semillas. Ustedes saben que ahorita ya hay mucha variedad de semillas. Están las semillas transgénicas, las semillas híbridas y las naturales, ¿no? Las semillas que yo les recomiendo que guarden son las que ustedes ya tienen ahorita en el huerto, que saben que les salió buen fruto, que les salió lo que ustedes querían, porque están las semillas transgénicas, son las que hacen el laboratorio para que no les ponen pues químicos y todo para que no para que sean resistentes a las plagas, a los herbicidas, a todo lo que los químicos que les ponen y con los que nos daña el organismo, ¿no? Pero para mí, les digo, la mejor semilla es la que ya cultivamos en nuestro huerto, que ya sacamos, y si bien yo compré semillas de paquetito y todo eso, igual no eran orgánicas, pero yo las sembré y me resultaron bien y su sabor me gustó y todo eso. Ay, pues de esas hay que guardar las semillas. Esa es la mejor semilla que podemos guardar, porque también si queremos los híbridos, que son los que hacen una combinación de una flor con otra para hacer a lo mejor frutas o verduras nuevas, cuando uno las siembra ya ahí puede ser que no te salga lo que tú te comiste. Pues por ejemplo, si tú compras un mango que esté bien dulce y que esté bien bueno y y, y siembras esa semilla del mango y era híbrida o estaba genéticamente modificada, pues a lo mejor te sale un mango desabrido o te sale otro fruto, ni la espera por ejemplo, un mango, ¿no? Que es un árbol, pero estoy hablando también de cultivos de hortaliza, no nomás de los árboles, ¿no? Y por eso es la importancia de guardar las semillas de nuestro huerto, las que ya sabemos. Por ejemplo, yo ahorita ya tengo que cosechar las semillas de las zanahorias. Estoy guardando de mis tomates, que ya tengo varios años guardando semillas de los tomates, de un tomate que yo no sé si lo compré, me lo regalaron o no sé, porque ya tiene muchos años y que estoy guardando semillas, y era un tomate bien bonito, bien grandote, de buen sabor, y cuando lo sembré me salió así más bueno y mucho más bueno que los que compras en el mercado, en las verdurerías, donde venden verduras. Y por eso empecé a guardar esas semillas. Igual también de la calabaza, esa no la tenía, esa la compré. Supuestamente era semilla orgánica y todo eso, y por eso guardé también pues una calabazota que ahorita se las voy a enseñar. Una que ya está ahí para guardar semillas, desde mi mejor planta, es la calabaza más bonita que me ha salido, y pues por eso la estoy guardando para semilla. Igual las cebollas también. De todo lo que yo planto aquí en el huerto, trato de guardar semillas. Hay algunas cosas que apenas guardé por primera vez, o es el segundo o tercer año que guardo semillas, pero son de plantas y cultivo o de mis cultivos que me gustaron, que sé que saben buenas, y eso es lo importante, pues que ya sabemos qué es, y aparte que ya están habituadas a mi tierra, a mi clima, a a los menjurjes que yo les pongo, a todo eso. Ya están las semillas habituadas a eso. Por eso es la importancia de guardar nuestras semillas, y aparte que es económico. O sea, guardas una semilla. Por ejemplo, ahí tengo las semillas de la zanahoria, es de una sola semilla de zanahoria que guardé también del año pasado, y esas semillas que sembré el año pasado son del año antepasado, de las temporadas pues así pasadas, y una sola semilla que salió la zanahoria bien bonita y todo eso, pues me está sacando miles de semillas, así que yo no tengo que volver a comprar semillas mientras sepa guardarla y cuidarla y conservarla bien como debe de ser. Porque también, no, por ejemplo, la tenemos que dejar que se madure en la planta para que sea una buena semilla, y para que
pueda germinar también, porque si la dejamos, si la quitamos verde o inmadura, pues no va a germinar. También, por ejemplo, los chiles, esos que yo tengo, por ejemplo, hay unos que me regaló un chile una vecina, un chilito de bolita así, me lo regaló mi vecina, que ella ya tiene muchísimos años con ese chile, y nosotros fuimos guardando, y yo tengo semillas guardadas, pero saben que para sembrar los chiles tienen que estar maduros. No puedes sembrar un chile no puedes sembrar semillas de un chile verde, sino ya cuando está bien rojito y todo eso, y que ya hasta se secó en la planta, ese es el que debes de sembrar, porque ya está la semilla madura. Pues ahorita les voy a enseñar las semillas de zanahoria y la calabazota que dejé para semilla, y las lechugas, pues ni se diga, ¿no? Ya esas ya salen solas aquí porque ya están, como dejo varias para semilla, por eso me gusta dejar varias cosas para semilla. El cilantro tengo años también cultivando y cosechando el mismo y guardando semillas. De lo más que se pueda tenemos que guardar semillas, y es por nuestro, aparte es por nuestro bien, y siempre vamos a tener alimento, porque como está la situación ahorita, quién sabe cómo nos vaya a ir ya después porque es mundial lo que viene, que supuestamente se va a acabar, va a haber escasez de alimentos y todo eso, así que hay que ponernos las pilas y guardar nuestras semillas. Miren, amigos, estas son las semillas de la flor de la zanahoria, pues ya seca, ¿no? Y aquí está, miren, aquí está su semilla, miren cuánta semilla no tiene esta flor. Es solita esta ya la voy a quitar ahorita para cosechar la semilla, pero miren, toda esta planta, toda esta es una sola zanahoria. Le salieron patas y todo eso porque pues como la dejas crecer, y viene, y a lo mejor miren, aquí está otra más chiquita que todavía no está bien seca. Esta ya viene secándose, pero ahí se notan que van a salir. Miren las semillas aquí, miren las semillas aquí están verdes, pero esas todavía no las voy a quitar hasta que se madure. Hay muchas verdes, hay otras que se van a ir que ya se van a ir secando. Esto también, miren, ya está más verde, más sequecita y todo eso. Ahorita la más seca es esta, y por acá está otra que también ya se puede quitar, pero yo prefiero dejarlas que se maduren bien aquí en la planta, así que se pongan bien sequecitas, bien cafés. Se pueden cortar, se pueden quitar a lo mejor así como esta, que no está tan seca, pero yo prefiero dejarla así. Y miren, amigos, esta es la calabaza que les digo que dejé para semilla. Esta planta está muy bonita, está muy grande, es la mejor planta que tuve, y esta calabaza está súper grandota. Miren, mide más, casi las 2/4, y va a crecer más. También la voy a dejar para semilla. Todo trato de dejar para semilla. Como les digo, los tomates pues ya tienen varios años. Las lechugas, miren, aquí vienen saliendo lechugas solas porque pues de que las dejo para semillas. El apio también tiene muchos años con nosotros. El betabel apenas este año dejé para semilla, pero ahí va. Y ahí te vas haciendo de tus semillas, y ya no vuelves a comprar. Y este chile, miren, es un chile güerito, que también lo dejamos que se pusiera bien rojo para que estuviera madura la semilla. Los rábanos también los dejo para semilla. Ahí están, y ahí tengo otro. Dejé pues los girasoles, no se diga, la cebolla que está aquí, esa cebolla también está para semilla. Pues bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, y si es así, pues regálenme un like, compartan y suscríbanse, toquen a la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos, que son los martes y los viernes en punto de las 6:30 hora del Pacífico. Nos vemos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Bye.